En este teórico número 8 vamos a desarrollar la historia de la cultura física y la educación física en el periodo que va entre 1930 y 1983. Es decir, vamos a atravesar dos periodos históricos de nuestra periodización macropolítica tratando de ver las continuidades y los cambios en la selección de contenidos para la escuela y por lo tanto en aquello que pasaba en el campo de la cultura física o lo que pasó en el campo de la cultura física a lo largo de esos años. Para desarrollar todo esto necesitamos un concepto más, un concepto específico más, un concepto teórico específico más, que es el concepto de matriz disciplinar. Está reformulado a partir de una idea de un historiador de la historia como asignatura escolar que nos plantea que cuando una asignatura entra al currículum es porque ha logrado definir una matriz disciplinar, un molde, un código genético también podríamos decir, que está compuesto de tres elementos. El primero es las justificaciones sobre su valor educativo, es decir, los argumentos a partir de los cuales legitima su razón de estar y ser en el currículum. El segundo elemento de la matriz disciplinar son los contenidos. Una asignatura entra al currículum y se hace un lugar entre las demás asignaturas porque recorta una porción de la cultura de manera exclusiva, es decir, que ninguna otra asignatura incorpora o recorta. Y el tercer elemento en la matriz disciplinar son los arquetipos de prácticas de enseñanza. Dicho en términos más sencillos, los métodos a través de los cuales se enseñan esos contenidos para cumplir con las finalidades por las cuales entró a la escuela. Esta matriz, según este historiador, es el elemento que le da identidad a una asignatura escolar, que le permite reconocerse diferente de las otras y que si logra mantenerla a lo largo del tiempo, va a poder permanecer en el currículum y no ser reemplazada. Vamos a ver con qué elementos ¿Qué elementos compusieron la matriz disciplinar en el periodo 1880-1930? Lo primero que tenemos que decir, y que ya vimos en la clase pasada, era que la educación física entra al currículum justificando su valor a partir de dos problemáticas sociales. Las problemáticas sanitarias o de salud individual y colectivo, y por otro lado las necesidades de contar con jóvenes fuertes para formar el ejército para defender a la nación. A estas dos finalidades se sumaban quizás otras dos. Una que planteaba que la educación debía ser integral, es decir, intelectual, moral y física, y otra que también planteaba que la escuela tenía como misión instruir a los niños y a las niñas y integrarlos y hacerlos parte de la nación. ¿Qué contenidos formaron parte de la matriz disciplinar? Como ya vimos en el teórico pasado, al principio esos contenidos eran bastante heterogéneos, es decir, cuando todavía no estaba diseñado el sistema argentino, cuando todavía no estaban pensados los cursos para maestros, para que los maestros lo aprendieran, lo que se enseñaba en el horario destinado a la gimnástica o en los intervalos que se dedicaban al ejercicio físico dependía grandemente, en gran medida, de lo que las maestras o los maestros sabían hacer a partir de su experiencia corporal o su experiencia vinculada a la cultura física. Sin embargo, cuando se diseña el sistema argentino, esta heterogeneidad se va disminuyendo y los contenidos para la escuela se van haciendo más homogéneos. ¿Qué contenidos finalmente van a componer el sistema argentino? Tal como lo vimos en la clase teórica y como lo analizamos en las fuentes del libro de Romero Brest, los ejercicios que van a componer la matriz disciplinar van a tener que ver con la gimnasia, con los juegos y con una particular manera de entender el deporte, no como una práctica lúdica, agonística y competitiva, sino como un ejercicio físico con acento o en lo orgánico o en lo muscular.
¿Y cuáles eran los arquetipos de prácticas? Romero Brest en su libro nos plantea que había 3 métodos de enseñanza: el método de la imitación, el método de las series y el método más avanzado para la época, que era el del comando directo. Otro elemento importante a señalar es que la educación física entra al currículum en el marco de una escuela que está organizada por una teoría pedagógica que en su momento se denominó pedagogía moderna, pero que en el periodo que vamos a estudiar hoy va a recibir el nombre de pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional es aquella que entendía que la escuela tenía que instruir, que los alumnos eran tabulas rasas o sujetos en blanco, y que quien tenía la misión de colocar el conocimiento en las cabezas y los cuerpos de los alumnos eran los maestros. Vamos a ver ahora qué continuidades y cambios hubieron en el periodo 1930-1955, para empezar. Y después vamos a ver qué pasó en el segundo periodo histórico. Vamos a recuperar algunas coordenadas un poco macropolíticas para ubicarnos en qué momento estábamos. Lo vamos a necesitar porque si hay algo que caracteriza este periodo, y ya se los adelanto, es que la cultura física, ese conjunto de prácticas corporales, lúdicas, expresivas, formativas y competitivas que existían en nuestro país del siglo XIX, pero que no habían sido miradas con interés para la escuela en los periodos anteriores, cobra relevancia en este periodo. Casi puedo decirles que la cultura física comienza a ser vista como un elemento clave para construir una cultura política de masas. Es decir, una cultura política para la población que ahora se convierte en un sujeto social y político relevante y a atender. Cuando decimos la cultura física, para este periodo, estamos poniendo el ojo o el pensamiento en una de esas prácticas corporales, casi específicamente en las prácticas corporales competitivas, es decir, en el deporte moderno. Como pista para esto, quisimos armar la escenografía de la clase. Ustedes pueden ver que tengo detrás mío varios elementos que nos traen recuerdos e imágenes del deporte. Elementos de esgrima, bate de softball, pelota de básquet, un taco de partida, los clavos de partida, guantes de box. La escenografía intenta invitarlos a poner la mirada o a acompañar la mirada de este periodo en relación a la cultura física. Si se acuerdan lo que conversamos en el teórico de la unidad 2, que dedicamos al periodo 1930-1955, este periodo inicia y termina con golpes de Estado. Y en el primer subperiodo del 30 al 45, por ponerle una fecha clave, se revisaron y se discutieron la idea de la democracia liberal y se pusieron como modelos o se tomaron como modelos otros países que se habían organizado como democracias corporativas. Los grupos dirigentes estaban pensando cómo recuperar el orden en el país, cómo restaurar las ideas tradicionales, cómo evitar la influencia del comunismo y del socialismo, que a partir de la Guerra Civil Española reconocían en algunos países europeos modelos más exitosos a imitar. Dentro de esos modelos, como ustedes ya saben, porque lo comentamos cuando hablamos de Fresco, estaban los modelos culturales, además de políticos, de Alemania y de Italia. En esos dos países que parecía que estaban logrando frenar el comunismo y a su vez sacar a sus países de la crisis mundial del 30,
la cultura física, la práctica de la cultura física, estaba comenzando a ser vista como una herramienta particularmente interesante. ¿Qué otra cuestión tiene lugar en este periodo, además de esta mirada a la cultura física como una herramienta nueva para socializar a la población? Algo que caracteriza a la cultura física en este periodo es que, además de los medios gráficos, los que ya hablamos en el periodo anterior, la radio, que se había usado durante la guerra, es comenzada a usar como un medio masivo de comunicación. Y la radio va a comenzar a difundir eventos deportivos. Entonces, por un lado, se amplía la difusión y el conocimiento y el acercamiento a la población común de eventos, partidos y prácticas deportivas como espectadores, o como diríamos en ese momento, como radioescuchas. Pero a la vez que la población estaba siendo invitada a enterarse y participar del espectáculo deportivo, el deporte comienza a ser una práctica cuyo acceso se amplía. En el periodo 1930-1945, de la mano de la restauración conservadora, de la mano con la idea de tratar de encontrar una práctica social que permitiera, además de, junto con la reforma educativa llevada a cabo por Fresco en la provincia de Buenos Aires, reunir a los jóvenes en espacios amplios alrededor de prácticas interesantes para conformar y reforzar una identidad nacional y para reforzar el rechazo a las ideas extranjeras, ya sean comunistas o socialistas. Fresco nos va a decir en uno de sus libros, cuando da el discurso para presentar su creación, que fue la Dirección General de Educación Física y Cultura de la provincia de Buenos Aires, va a decir exactamente esto. Va a decir: la Dirección General de Educación Física y Cultura, que es una creación de nuestro gobierno, es una institución de espíritu netamente nacionalista, que intenta organizar a los niños de las escuelas en las normas de disciplina y en el culto a la patria. Y también más adelante va a decir que está creando a la Dirección de Cultura Física y Educación de la provincia de Buenos Aires como una herramienta de freno al comunismo. Entonces, dentro de las políticas de Fresco, que tenían que ver con la renovación, la cooptación y la represión, aparecía esta idea de la necesidad de crear muchos campos de juego y en esos campos de juego reunir a los jóvenes a practicar una práctica sana que iba a permitir reforzar la identidad y a su vez evitar la llegada de ideas extranjeras. Parte entonces de la política en relación a la cultura física de Fresco fue crear 101 centros de educación física en la provincia de Buenos Aires. Actualmente la provincia de Buenos Aires debe tener 120 y pico centros de educación física. Probablemente ustedes sepan el número exacto mejor que yo. Pero los 101 primeros centros de educación física de la provincia los crea Fresco como parte de extensiones y lugares de trabajo de la Dirección de Educación Física y Cultura y como ámbitos para reunir a los jóvenes y llevar adelante con ellos un proceso de socialización cultural y política a través del deporte. Pero la cultura física o el deporte también es visto como una herramienta de socialización política en el siguiente subperíodo, en el subperíodo 1945-1955, que dimos a llamar de democracia ampliada. En ese momento, la ampliación de la práctica de la cultura física es congruente con esta idea que ya vimos cuando vimos las políticas del peronismo, con estas ideas de democratización del bienestar, de aumento de salario, expansión del sistema educativo, acceso a la cultura, mejora de la salud pública
incremento del tiempo libre organizado para los trabajadores de la mano de los sindicatos y así también de las colonias de vacaciones para los niños. Entonces, todo esto que estoy planteando intenta mostrar, describir y generar el panorama de que en el campo de la cultura física hay una ampliación de practicantes. Es decir, esto que antes hacían pocas personas en los clubes selectos de Buenos Aires o en el ejército, en el periodo 1930-1955 comienza a ser una práctica que amplía su alcance. Si queremos usar los conceptos de Branislav de la unidad 1, aunque ella los piensa para el sistema educativo y nosotros los queremos usar para fuera de la escuela, porque lo estamos usando para el campo de la cultura física, podríamos decir igual de todos modos que en este periodo se democratiza el acceso a la cultura física. Entonces, se diversifican los practicantes y aumenta la participación de los practicantes en las prácticas corporales existentes, que son las mismas o muchas de las mismas que conocíamos del periodo anterior. Esta ampliación, estos cambios en la cultura física y estas nuevas necesidades de reforzar la identidad nacional, evitar el avance del comunismo, influyen o entran a jugar en el campo teórico-disciplinar. ¿Se acuerdan? En nuestro campo de actores y saberes, desde los cuales o a partir de los cuales se seleccionan los contenidos para el currículum. ¿Cuál es el cambio o la nueva teoría que se incorpora en el campo teórico-disciplinar? Además de la anatomía, la fisiología, la psicología, la sociología, la pedagogía, en este periodo se incorpora una nueva variante, una nueva corriente de teoría psicológica. La teoría psicológica del desarrollo, que plantean, por ejemplo, que los primeros años de vida son fundamentales en la educación de los niños, que los niños tienen como actividad más importante el juego. Estas nuevas teorías psicológicas van a venir también de la mano de una nueva teoría pedagógica, que es el movimiento Escuela Nueva. Estos nuevos conocimientos, estas nuevas disciplinas dentro del campo teórico-disciplinar se suman a las existentes, pero son nuevas lentes o lentes que complementan la mirada hacia la cultura física. ¿Cuáles son los cambios entonces en la matriz disciplinar? Este concepto nuevo que expliqué hace un rato. Por un lado, hay nuevas justificaciones que se suman a las justificaciones anteriores. No es que ya no importe la salud y no es que ya no importe tener jóvenes fuertes para cuando lleguen al ejército a defender a la patria, pero importan o se suman otras justificaciones más. Y estas son la necesidad de reforzar las ideas nacionales para evitar la llegada de ideas extranjeras y la idea de trabajar lo colectivo, no solamente lo individual. ¿Qué cambios hay en términos de contenidos? El segundo elemento de la matriz disciplinar. Lo primero que les puedo decir, así rápidamente, es que el sistema argentino creado por Romero Bress es derogado. Ya vamos a ver en el próximo teórico, cuando nos concentremos en la historia de la formación docente, cuál fue el conflicto y la polémica que hubo detrás de esto. Pero en principio podemos decirle que así como en el periodo 1880-1930, el sistema o el método de educación física que se aprueba para la escuela es el sistema argentino, producto del trabajo de médicos y pedagogos alrededor del juego y la gimnasia científica metodizada, en este periodo y de la mano de Manuel Fresco, se diseña un nuevo método que se va a llamar el método único. ¿Quién diseña este nuevo método? Manuel Fresco le pide al EBM
que es el director de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, que diseñe un método que sistematice lo que él entiende que es un desorden en los sistemas y en las formas de enseñar la educación física. Que el método único reemplace el sistema argentino puede ser una información menor, pero si nos ponemos a pensar quién diseña el método único y a pedido de quién, vemos que es un militar que dirige la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército y que lo hace a pedido del gobernador, que es un conservador, admirador de Mussolini, nos podemos dar cuenta que en el campo teórico-disciplinar ha habido un cambio en la correlación de fuerzas. En este momento, y dado el contexto y la nueva mirada en relación a la cultura física que revaloriza el deporte como una herramienta de socialización, cobran fuerza y legitimidad el discurso de los militares y los deportistas. Por eso es Levene, un militar, quien diseña el nuevo método que va a reemplazar para las escuelas al sistema argentino creado por Romero Brest. ¿Qué prácticas de la cultura física van a componer el método único? Bueno, se va a mantener la gimnasia metodizada, pero pensada como movimientos más rígidos, con posiciones iniciales y finales más firmes y orientados de una manera más que sistemática, más que científica, disciplinaria. Les leo un fragmento del método único y de la justificación escrito por Levene en el año 1939. Levene va a decir: la finalidad educativa de la gimnasia metodizada llama y obliga a que sea para el niño una materia fundamental, no como un integrante nominal de sus programas, sino como primordial en sus propósitos. Levene va a decir que educando el movimiento ordenadamente y por acción consciente, se influye fundamentalmente en la formación de la infancia en su amplio concepto físico y moral. Sin embargo, para el método único también están presentes los juegos, pero no el juego libre, sino los juegos gimnásticos. Un documento del Departamento del Consejo Nacional de Educación de 1939 va a decir lo siguiente: ¿para quiénes están destinados los juegos gimnásticos? Va a decir así: para los niños pequeños, que son incapaces de realizar movimientos gimnásticos correctos por imitación o por la voz de mando, el maestro debe utilizar algunos juegos que los obliguen a adoptar posiciones o ejecutar los movimientos de la gimnasia formal. El maestro elegirá aquellos juegos que obliguen a ejercitar regiones del cuerpo necesitadas de movimiento, cuidando siempre la corrección de las actitudes y las posiciones. Como ustedes pueden ver, el tipo de juego no es el juego libre, sino es un juego controlado fuertemente para que reemplace a la gimnasia para los niños pequeños. ¿Qué otra característica, qué otro contenido se incorpora en este periodo a la matriz disciplinar? Para la escuela primaria, los juegos en sentido amplio. También podríamos decir que la idea de que el juego tiene que ser parte de la educación de los niños es el aporte o es la influencia del movimiento renovador, de la escuela nueva. Pero ya vimos esta combinación extraña de juego con disciplina, bastante parecida a lo que vimos como componente de la pedagogía hegemónica que llevó adelante y que construyó la Reforma Fresco-Noble. En el año 1939, en los planes, los programas para la escuela primaria, aparece mencionado muchas veces el juego, los juegos. ¿Qué otra práctica de la cultura física entra al currículum en este momento?
En la década del 40 y para la escuela secundaria se incluye el deporte. El deporte, como dije recién, como una herramienta de socialización política de la juventud, como una herramienta para construir la idea de lo colectivo, de lo grupal. Y lo interesante de esta incorporación del deporte en el currículum es que ya no entra con esta idea de ejercicio, sino entra al currículum con la lógica del deporte, con la lógica de lo agonístico, de la oposición, de la colaboración, del rendimiento, del entrenamiento y de la competencia. El tercer elemento de la matriz disciplinar son los arquetipos de enseñanza o los métodos de enseñanza. ¿Qué continuidades y qué cambios hay en este periodo? Para empezar, se mantiene el método del comando directo, pero con mayor rigidez y disciplina. En el libro de Levene y en otros manuales de la época se plantean ideas del tipo de que los alumnos tienen que entrar a la clase, hay que asignarle a cada uno un lugar en el espacio, que ese lugar en el espacio tiene que ser de tal manera que el maestro pueda ver con una sola mirada a todos, que los alumnos deben adoptar posiciones iniciales y finales rectas al iniciar y terminar cada ejercicio. Y eso sería una continuidad del método del comando directo. Una recomendación del Consejo de Educación Física en relación a la metodología en el año 48 decía: la gimnasia debe impartirse en conjunto, con la dirección de un solo comando, pues con ello se obtiene reducción del espacio, mayor aprovechamiento del tiempo, control más eficiente y corrección inmediata. Y en su comienzo, esto debe darse bajo la voz de mando. Otra característica de los arquetipos de enseñanza en este periodo tiene que ver con el control de la ejecución y una particular actitud y manera de proceder en relación a las diferencias. Hay dos diferencias que en este método que para este método y en este periodo de la matriz disciplinar resultan problemáticas. Una es la diferencia de aptitud y la otra es la diferencia de género. Les leo qué dice recomendaciones de la Dirección de Educación Física respecto a las diferencias de habilidad o de aptitud. ¿Cómo corregir la ejecución de los movimientos? El profesor deberá vigilar constantemente la correcta ejecución de los movimientos, teniendo en cuenta cuál es la finalidad del ejercicio y cómo se cumplen dichos fines. Insistirá especialmente sobre las actitudes correctivas y plásticas, las que deberán alcanzar su debida intensidad. Cuidará la posición inicial, cuya defectuosa ejecución anula el efecto del ejercicio, y la posición final, que indica que el movimiento ha sido correctamente realizado. Y escuchen este cierre, esta indicación. No debemos malograr la actividad, ni interrumpir continuamente la clase, haciendo correcciones a uno o varios alumnos. A estos alumnos menos aptos les recomendará la práctica individual de los ejercicios fuera de la clase o en sus domicilios. La otra diferencia que el arquetipo de práctica de enseñanza señala tiene que ver con los ejercicios físicos o con la gimnasia, con las prácticas corporales para las mujeres. Miren qué pensaba Levene, el director de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, en relación a la educación física de las niñas. Las niñas cuya sensibilidad es mayor por su idiosincrasia y por la forma de cultura que en el hogar le imprimimos a sus modalidades, son más comprensivas, les resulta más fácil y resulta mejor los movimientos colectivos y aún los de locomoción. Solo será, y así conviene, que las separemos de los varones, ahora y siempre,
para que no se pierda o se perturbe esa efectiva y sublime razón de vivir que le da e impone a la niña la naturaleza misma. O sea, lo que podemos ver detrás o delante de estas palabras de Levene es no solamente una concepción de las niñas como sujetos más débiles, sensibles y gráciles, sino además una concepción de las niñas como con el mandato de cumplir con la razón de vivir que le impone su naturaleza, es decir, la maternidad. Justamente por este tema, Levene avanza señalando qué cosas pueden hacer las niñas y qué cosas no pueden hacer. El ejercicio de fuerza, dice Levene, a la par que desarrolla y endurece particularmente la parte afectada, destruye la línea general del cuerpo, acercando a la niña hacia la forma masculina. Por otra parte, el esfuerzo que producen los ejercicios de fuerza superan siempre los recursos fisiológicos de la mujer. En la edad prematerna, los ejercicios de fuerza pueden endurecer los músculos y huesos de la región pelviana, creando un grave problema para su futura aptitud concepcional. Por lo tanto, los de fuerza no son recomendados. Los ejercicios de resistencia producen un efecto agotador que se manifiesta exteriormente por la destrucción de la grasa subcutánea e íntimamente por un debilitamiento de las energías vitales. Los ejercicios de resistencia son para las niñas peligrosos en toda época, porque en la joven acrecienta la pérdida de fuerza ocasionada por los periodos menstruales, creando anomalías, y en las mujeres postmaternas también traen trastornos. O sea que ejercicios de resistencia tampoco eran recomendables. Finalmente, los ejercicios caracterizados por la velocidad, si bien son más adaptables, sobre todo en la primera época de la pubertad, ocasionan en la niña una pronta sofocación, que no concuerdan con la ética femenina. Por lo tanto, los ejercicios de velocidad tampoco son recomendados para las mujeres, dadas sus características de género. Entonces, ¿qué cambios hubieron en la matriz o el código disciplinar en el periodo 1930-1955? En principio, se suman a las justificaciones sobre la salud y sobre la nacionalidad, la idea que hay que defender a la patria de ideas extrañas, que hay que educar espiritualmente a los niños y los jóvenes, y que la cultura física puede ser una herramienta de socialización política de la juventud. En relación a los métodos, ya señalamos que el sistema argentino es reemplazado por el método único, un método elaborado por el director de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, o sea, por un representante del otro grupo de actores del campo de la cultura física que había perdido la discusión por la educación física escolar en el periodo 1880-1930 y que la recupera en este periodo de restauración conservadora. Otra práctica de la cultura física que se incorpora a la escuela son los juegos. En el nivel primario, de la mano de la escuela nueva y de la psicología evolutiva y del desarrollo, el juego o las prácticas corporales lúdicas son vistas como contenidos relevantes e importantes para la educación integral primaria. Para la escuela secundaria, la práctica de la cultura física, que es reconocida como especialmente potente, es el deporte, que entra a los programas de escuela secundaria en la década del 40 y ya no van a salir hasta la actualidad. ¿Qué cambios y continuidades hubieron respecto de la enseñanza? En principio se mantiene el comando directo, que era el método más avanzado del periodo anterior, pero con mayor rigidez en la ejecución y control de la disciplina. Y aunque parezca paradójico, para la escuela primaria
El juego, además de ser visto como un contenido, es visto como un método. Y es muy interesante lo que se plantea en relación a los métodos, a los juegos, como métodos. Les leo una recomendación del Consejo de Educación Física del año 1941. Los juegos representan por su valor recreativo y educativo una parte importante e indispensable de todo programa de educación física. Pero miren cómo los piensan. Los juegos corrigen actitudes, establecen una forma indirecta de observar y clasificar el temperamento y la actitud de los niños y son elementos valiosos de orden moral. Practicados con orden, alegran y predisponen el desarrollo progresivo de las facultades naturales. Con los juegos se obtiene entrenamiento de los órganos, soltura y elasticidad muscular. Despiertan y aumentan las fuerzas espirituales. El juego gimnástico y deportivo tiene además el valor de llevar al sujeto a decisiones y conductas espontáneas, que facilitan la acción educativa del maestro. Le permite desarrollar sentimiento de camaradería. Por lo tanto, no debe concebirse ningún plan en el cual los juegos no figuren en forma destacada cuando se trata de la educación de los niños. El juego también va a ser una práctica de la cultura física que se incorpora fuertemente en este periodo, ya no como un ejercicio, sino como una práctica lúdica, y se mantiene a lo largo del tiempo para la escuela primaria hasta la actualidad. Los cambios en la matriz disciplinar de la educación física escolar que se dan en el subperíodo, diríamos, del 30 al 45, se mantienen en el periodo que sigue. Con esto quiero decir que durante el peronismo no se introducen cambios en los programas escolares, ni de primaria ni de secundaria. Sin embargo, si queremos reconocer la particularidad de la intervención del peronismo en el campo del movimiento, tenemos que irnos al terreno de la cultura física. Ahí podemos seguir el libro o el texto de María Rodríguez, que tiene la bibliografía, que se llama Peronismo y Deporte, entre lo conocido y el experimento. ¿Qué es lo que plantea Rodríguez? María Rodríguez plantea claramente que parte de las políticas sociales del peronismo tuvieron que ver con la democratización, con la ampliación del acceso de la población a muchos bienes culturales y sociales que antes estaban restringidos. Y uno de esos ámbitos y bienes era el deporte. En el aula virtual van a ver que tenemos links a 2 videos tomados del Archivo General de la Nación que muestran el deporte durante el peronismo. El peronismo interviene en el ámbito de la cultura física de diversas maneras. Por un lado, apoya a los deportistas destacados que representan a nuestro país en competencias internacionales. Fangio, Gatica, el equipo de básquetbol campeón mundial en el 50, los deportistas que participan en los Panamericanos, son todos alentados, becados, acompañados por el peronismo. No es que estos deportistas se hubieran formado a partir del 45. Los deportistas se venían formando desde antes, pero el peronismo veía en el acompañamiento de estas figuras un espacio para mostrar, por un lado, el interés por el deporte y por otro lado, el valor del deporte como una práctica social. Otro ámbito donde el peronismo llevó adelante sus políticas públicas fue en el deporte social. El peronismo no solo alentó la práctica deportiva que se llevaba adelante en los clubes de cada una de las ramas sindicales, sino que también colaboró con los clubes que se habían creado desde el principio del siglo XX, estos clubes, estas asociaciones civiles que se habían creado inicialmente como clubes de fútbol, los acompañó en la construcción de sus nuevas instalaciones, con créditos blandos, con créditos a largo plazo, que les permitió a todas estas instituciones
construir muchos de los edificios y de la infraestructura con que desarrollaron su actividad societaria prácticamente hasta hace 30 años. Rodríguez habla del experimento y lo conocido. ¿Por qué lo conocido? Porque reconocer que el deporte es un espacio interesante o una práctica interesante para la socialización política no fue un invento del peronismo. Ya había sido una idea que Fresco había traído tomando el modelo de Alemania e Italia. Sin embargo, el experimento del peronismo fue alentar la diversidad de expresiones del deporte en distintos ámbitos sociales. Algunos historiadores señalan que las políticas deportivas del peronismo pueden ser entendidas en términos de pan y circo, es decir, como políticas llevadas adelante por un gobierno, dicho en términos de quienes lo criticaban, autoritario y populista, que distribuye esta práctica social para cooptar a la población. Sin embargo, María Rodríguez tiene una mirada más compleja, a mi gusto más interesante, de las políticas deportivas del peronismo. Ella señala que lo que el peronismo hace es detectar, captar un campo de intereses y necesidades de la población no satisfechos hasta ahora por políticas públicas de gobiernos anteriores. Rodríguez señala que si las políticas deportivas del peronismo hubieran sido solo pan y circo, no hubieran tenido la aceptación y la adhesión y el sostenimiento por parte de la población que se volcó a llenar todos esos espacios de práctica deportiva que fueron creados por las políticas en esta etapa. La mirada más compleja que proporciona María Rodríguez permite entender a las políticas en general y a las políticas públicas deportivas en particular como un diálogo entre una oferta a cargo del Estado y una demanda deseosa de ser satisfecha en el marco de la población. Vamos ahora a ver qué continuidades y cambios hubieron en el periodo siguiente, en el periodo que va del 55 al 83. Vamos a mirar primero el campo de la educación física. Y para eso, para pensar el cambio curricular, tenemos que pensar cuáles eran las nuevas justificaciones que le daban sentido a que la educación física esté en el currículum. Uno de los argumentos tenía que ver con el uso adecuado del tiempo libre. ¿Sí? Una de las ideas propias de este periodo, también preocupado por el avance del comunismo en Cuba y por la cultura juvenil y la necesidad de canalizar espacios sociales de representación no cubiertos por los partidos políticos, señalaba la importancia de proveer y de enseñar a los niños y a los jóvenes cómo utilizar de modo adecuado su tiempo libre. Por eso vamos a ver que esto va a tener influencia en los nuevos contenidos que se incorporen a la educación física. ¿Cuáles son esos nuevos contenidos que se suman a la gimnasia, a los juegos y al deporte? Van a ser los campamentos, la vida en la naturaleza, las salidas al aire libre. Este va a ser un ámbito justamente de prácticas vinculadas a completar el tiempo libre o vacacional. ¿Cuáles son las nuevas disciplinas de referencia? ¿Qué nuevas ciencias o disciplinas componen el campo teórico disciplinar? Acá tenemos que reconocer dos vertientes o corrientes vinculadas a los estudios psicológicos. Por un lado, la psicología genética, o como la acostumbramos a llamar, la teoría constructivista o la perspectiva piagetiana.
Y por otro lado, la perspectiva psicomotriz, que plantea la unidad del afecto, el pensamiento y el cuerpo como manera de entender el movimiento humano con sentido. Estos cambios en las disciplinas también van a aportarle nuevas miradas y nuevas maneras de mirar a las prácticas de la cultura física para introducir en la escuela. En la reforma para la escuela primaria de 1961, en el plan de estudios para primaria de 1961, aparecen estos rasgos de la psicomotricidad. Va a decir que las actividades físicas tienen por finalidad el desarrollo de las funciones del organismo, el logro de la coordinación neuromuscular, la mejora de la precisión de los movimientos, y a la vez esto se va a sumar a aspectos y justificaciones que ya conocíamos, a la práctica higiénica, a los sentimientos estéticos, a la formación del carácter y la voluntad, al compañerismo, al respeto y a los reglamentos y a las leyes deportivas. Resulta también muy interesante que en este periodo en que para las escuelas secundarias se mantiene el deporte, la preocupación por la clasificación de los tipos de deporte y la explicitación de cuál de estos tipos de deporte son los que tienen que tener lugar en la escuela. Les leo dos fragmentos del programa de educación física para escuelas secundarias de 1960. El primero dice: el deporte es una actividad compleja, basada en la satisfacción del espíritu lúdico del hombre. No es solo un juego. Incorpora a su estructura otros elementos que lo distinguen: espíritu de equipo, responsabilidad ante espectadores y compañeros, búsqueda del récord y la performance, y el ingreso en una esfera de actividades regladas, de manera compleja y severa, que son las reglas de cada deporte, que son las reglas de organización de las justas deportivas y son las reglas de las instituciones que administran el deporte. Este fragmento nos da la idea bien acabada de que el deporte está en el currículum de la escuela como una práctica moderna, casi con las mismas características, podríamos decir, que existe o se desarrolla en el campo de la cultura física. Sin embargo, los pedagogos y los profesores de educación física quieren alertar de que no toda práctica de la cultura física, que no toda práctica deportiva puede o debe enseñarse en la escuela. Por eso los mismos programas dicen algo más. Dicen: el deporte educativo debe diferenciarse del deporte espectáculo, y diferenciarse del deporte trabajo, y diferenciarse del deporte profesional, y diferenciarse del deporte competencia. Resulta oportuno señalar que en la escuela no cabe el concepto de deporte por deporte mismo. El deporte en la escuela no tiene un fin en sí, y su valor está condicionado por el aporte que hará a la educación del joven o de la niña. O sea que tiene que estar orientado a perfeccionar intencionalmente las facultades, posibilidades específicamente humanas. Esta discusión sobre el deporte en la escuela aparece en este periodo. En el periodo en que el deporte ya está instalado como práctica de la educación física en el currículum, pero comienzan a expresarse las tensiones en si todas las maneras de manifestarse del deporte que aparecen en el campo de la cultura física merecen ser maneras de manifestarse el deporte dentro de la institución escolar. El tercer elemento de la matriz disciplinar que tenemos que mencionar son los métodos de enseñanza o los arquetipos de enseñanza. Y acá en este periodo aparece una novedad. Aparece en el campo de las ideas la influencia de la escuela nueva en los métodos de enseñanza y educación física. Ustedes me pueden decir: ¿pero cómo? ¿No nos habías dicho
que la influencia de la escuela nueva estuvo en el periodo 30-45, de la mano de la reforma Fresco-Noble, de la mano de la incorporación del juego como contenido y como método de la escuela? Sí, puedo decirles que el juego entró en el periodo anterior, pero las ideas de la escuela nueva respecto de la centralidad del niño, por ejemplo, en la enseñanza, no estaba presente en el método de comando directo rígido y disciplinado que proponía Levene. Sin embargo, para 1957, Enrique Carlos Romero Brest, el hijo de Romero Brest, da un curso en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, luego de la Revolución Libertadora, y en ese curso plantea para los maestros y profesores la siguiente recomendación en relación a la enseñanza. Enrique Carlos Romero Brest va a decir: el método didáctico tiene que estar centrado en el alumno. El centro de gravedad de la educación ha pasado del maestro al alumno, lo que no significa la anulación del maestro, sino el equilibrio entre el maestro y el alumno. Y el método debe responder a las condiciones, intereses y posibilidades de los alumnos. Es decir, a lo que los alumnos tienen como condición, a lo que los alumnos les interesa y a lo que los alumnos pueden llegar a ser. Al conjunto de esos tres condicionantes los denominaremos necesidades. El método también tiene que estar atento a las exigencias de la cultura. Se debe prestar atención especial a la exigencia de la cultura para que la educación sea actual y para que no estemos enseñando a nuestros alumnos con cosas que se exigían hace 30 o 50 años antes. Digo, esto es interesante de reconocer la entrada, al menos en el plano de las ideas, y al método, a los arquetipos de enseñanza de educación física, de las ideas de la escuela nueva, que van a discutir al comando directo. Otro elemento interesante que plantea el programa del 61 y que es diametralmente opuesto a esa recomendación que leímos de la década del 40, que decía que si a un alumno las cosas no le salían, no había que pararse a corregir, sino que había que separarlo de la clase y decirle que practique afuera o en su casa. El programa del 61 dice algo exactamente al revés. Dice: debe evitarse que durante alguna parte de la clase queden alumnos inactivos. Al proyectar las actividades que según el programa corresponde desarrollar, el profesor debe prever qué van a hacer paralelamente los alumnos que exceden el número reglamentario de jugadores que se van a poner en práctica, en acción, durante el trabajo deportivo. Entonces, este elemento esta idea de que el tiempo de enseñanza es muy valioso y ningún alumno debe estar inactivo en la clase, entra a los arquetipos de enseñanza, a los métodos de enseñanza, en la década del 60. Ahora bien, ¿qué teoría pedagógica va a influir en los cambios curriculares de esta época? Además de influir el movimiento de la escuela nueva, va a influir una nueva teoría pedagógica que ustedes seguramente han leído en Teoría de la Educación y la Educación Física y que hemos mencionado cuando hablamos de la educación física, en el periodo 1955-1983. En ese momento hablamos de la teoría del capital humano, de la educación como inversión y de la necesidad de cambiar las teorías pedagógicas para controlar y evaluar la eficiencia de la situación de enseñanza-aprendizaje. La pedagogía tecnicista, con su idea de desarrollo curricular, de planificación por objetivos, de planteamiento de conductas observables y medibles, entra de lleno a la planificación en la educación física. La educación física, por ser una asignatura donde las propuestas a los alumnos son, en muchos casos, altamente observables,
parecen un terreno muy fértil a la planificación de la enseñanza a través de objetivos conductuales, que le dicen al maestro exactamente qué tiene que hacer que los alumnos ejecuten, y que en esa misma ejecución están las pautas de evaluación. No mencioné al principio que la pedagogía tecnicista propone que los programas los realicen especialistas, los realicen técnicos en la Dirección de Educación Física o en el Ministerio de Educación, y que sean programas a prueba de maestros. ¿Qué significa un programa a prueba de maestros? Que esté tan especificado y claro lo que el maestro tiene que enseñar, que sea un maestro muy bueno o muy malo, joven o viejo, experimentado o sin experiencia, no hay duda de lo que tiene que hacer y no hay duda de lo que tiene que enseñar. La pedagogía tecnicista es esta teoría pedagógica que considera que no le corresponde al maestro la tarea intelectual de diagnosticar y seleccionar qué tienen que aprender sus alumnos, sino que lo que le corresponde al maestro es ejecutar la enseñanza a partir de una planificación que hacen técnicos. Entonces, la prueba de evaluación que voy a leer es parte de esta receta que va pegada a la estrategia de enseñanza del handball en la escuela secundaria. Evaluación. Puntería con pelota de handball. Sobre una pared y a 1 metro de altura se marcará un cuadrado de 1,50 m de lado. A 10 metros de la pared y en forma paralela a ella se marcará una línea en el piso. El competidor, es decir, el alumno, se ubicará sobre la línea, frente al cuadrado marcado en la pared. Y a continuación da la reglamentación. El competidor tendrá derecho a una sola tentativa. Utilizando cualquiera de sus manos, efectuará 10 lanzamientos, tratando de hacer puntería en el cuadrado. Por cada pelota ubicada dentro del cuadrado, se le computan 10 puntos. La pelota que toque la línea será considerada válida. La suma de puntos obtenida será la performance de los alumnos y sin recurrir a ninguna tabla de conversión se colocará la calificación. Entonces, ahí da una pauta, ¿no?, de qué tipo de evaluación está asociada a la enseñanza del deporte y a la particular manera de enseñar el deporte indicada por la pedagogía tecnicista. ¿Qué pasa en el campo de la cultura física? Levantemos la mirada de la escuela. En la clase teórica del periodo 1955-1983, cuando les leí la introducción que Suriano planteaba respecto del periodo que la Argentina vivió entre dictadura y democracia, señaló un ámbito, ¿sí?, en que a través del cual la sociedad argentina acompañó las políticas de la última dictadura militar. Y ese ámbito que señala, según Suriano y que podemos reconocer, fue, por ejemplo, con el Mundial de Fútbol de 1978. En el campo de la cultura física, en este periodo se ampliaron las prácticas corporales y se amplió el número de practicantes, tanto por influencia del periodo anterior, como por esta idea de que había que lograr una ocupación sana, moral y adecuada del tiempo libre. Y así como hubo continuidad en este aumento y esta permanencia en las prácticas, también hubo cierta continuidad en pensar al deporte como un espacio de lo político. Porque tal como dice Suriano, el Mundial de Fútbol del 78 constituyó una gran cortina de humo que a su vez le dio una apariencia de legitimidad a la última dictadura militar. En el aula virtual de la materia y hacia el final de la clase virtual
de la unidad 3 tienen algunos videos tomados de YouTube y del canal de Encuentro sobre las políticas deportivas de la dictadura y otra sobre las carreras truncas de deportistas que, comprometidos socialmente, que fueron desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Bueno, esperamos que puedan ver todo el periodo, todo el largo periodo en el campo de la cultura física y de la educación física, y con todo esto estemos listos para acompañar en la unidad 4 con nuestro teórico 9 la historia de la formación de profesores que acompañó el desarrollo de la educación física y de la cultura física en nuestro país a partir del fin del siglo XIX.